Somos Exagro, del agro a la vida. Historias compartidas, logros cada día. Desde las aulas. Hola comunidades, soy Exaguagro. Como siempre es un gusto poder saludarles desde las instalaciones de Rectoría. Y es que como ya se los comentaba el episodio pasado, ya estamos en el mes de octubre, decimos el mes rosa y obviamente con muchas actividades aquí en nuestra alma mater, pero también nosotros siempre pues estamos al pie del cañón trayendo a grandes invitados para que ustedes conozcan más de su historia de vida, de su paso por la Universidad Autónoma de Guerrero y hoy no va a ser la excepción. Justamente me encuentro con Verónica Cervantes Maciel, quien es orgullosamente guagro, estudió la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública en el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados, Ignacio Manuel Altamirano, en nuestra máxima casa de estudios, y también está en la maestría en Ciencia Política. Solo por comentarles un poco, porque sin duda alguna tiene un gran currículum, pero qué mejor que ella nos platique, y así que en estos momentos te doy la más cordial de las bienvenidas, mi querida Vero. Muchas gracias, me siento muy halagada de que me hayan considerado para estar aquí, pero también me siento muy emocionada de la oportunidad, entonces quiero agradecértelo. No, al contrario, gracias a ti porque realizaste el viaje desde el puerto de Acapulco para estar con nosotros y obviamente nos has dado la confianza de conocerte un poco más. Si tú me lo permites, voy a platicarles muy brevemente porque pues tienes una amplia trayectoria. Les quiero decir que nuestra querida Vero fundó la revista Política, si estoy bien. Sí, ¿Sí? como tú lo quieras decir, está Ah, bien. bueno, muy bien. Y también ha sido parte de la fundación de la Red Feminista Revolución Violeta de Acapulco. También estás cursando pues la maestría en la misma facultad y nos vas a comentar también un poco de esto más adelante porque continúas preparándote precisamente aquí en nuestra alma mater. Y pues bueno, durante la maestría has realizado publicaciones en revistas académicas, también has sido consejera académica, eres coordinadora de la mesa de redacción de la revista del Sur desde julio de 2024 y bueno, también en aquel año trabajaste en la agencia de noticias digitales Cuadratín Guerrero y en el área de edición y presentación de noticias. Híjole, yo creo que no voy a terminar. Entonces yo creo que mejor que seas tú quien nos cuente de todo esto, pero no sin antes, mi querida Vero, dejando por solo unos minutos a un lado todo esto que has venido logrando, todo esto a lo que te has dedicado. Yo quisiera que iniciáramos esta parte de la entrevista conociéndote un poco más y qué mejor que preguntarte quién es Verónica Cervantes Maciel. Bueno, a mí me parece una pregunta muy difícil porque pues siempre que preguntan esto como quién eres o cómo te describes o busca algunas palabras que definan, siento que el éxito para la sociedad en la que estamos siempre se refleja en cuestiones materiales. Entonces, cuando se hace esta pregunta de quién soy, yo trato de pensar que soy una persona generosa y que soy generosa conmigo misma, pero también con las personas que me rodean y que yo amo. Entonces creo que mucho de lo que uno es gracias también a la educación pública y justamente por eso me siento muy contenta de que me hayas invitado de estar aquí, porque creo que yo soy resultado tanto de las instituciones que me formaron como también de la familia en la que he crecido. Y por eso siempre es como quién eres y no puedo pensar en halagarme a mí, no me siento cómoda también porque creo que son los otros quienes también nos reconocen. Pero es verdad que es una quien se define. Entonces, yo creo que trato e intento de ser una persona generosa y también intento volverme todos los días una mejor versión de la persona que fui el día anterior, ¿no? Trato de ser una persona más disciplinada, trato de ser una persona que se esfuerza más, trato de ser una ávida lectora todos los días, trato de ser alguien que se mantiene informada. Entonces yo diría que soy alguien que se esfuerza, que trata de esforzarse y no sé si consigo alcanzar las cosas, porque también es verdad que una se vuelve muy exigente y que en eso pues a veces se deja una de lado, ¿no? Pero yo sí quiero reconocerme así, quiero reconocerme como alguien que es crítica de sí misma y es lo suficientemente crítica como para no ponerse ninguna bandera. Creo que
soy una persona que ha sobrevivido y que también se esfuerza todos los días, no solamente por sobrevivir, sino también por vivir y por ser feliz. Eso es la forma en la que yo diría que puede decirse que es Verónica Cervantes. No, y yo creo que esto es maravilloso porque al final del día sabes y disfrutas más bien, sabes lo que quieres y disfrutas todo lo que haces. Y sí, es complicado, siempre he dicho que es de las preguntas más complicadas que uno debe de responder, pero bueno, hablando de esta parte que ya nos tocaste, el ámbito profesional, pero también algo que es muy importante, que es la familia. Hablábamos detrás de cámaras y me llamaba mucho la atención esto porque yo decía, ahorita, por ejemplo, realizaste el viaje, ¿no? Por cuestiones de que estás estudiando, de que formas parte de unos proyectos y demás, pero también me entró a mí la inquietud y dije, bueno, mejor que tú nos cuentes también esta parte, porque es interesante que quizás tú te sientes guerrerense y esa parte, ojo, no la presenté de esa manera al inicio, porque dije, esto lo vamos a tener que platicar. Cuéntanos esta parte, porque sé que naciste en algún lugar, pero tú tienes identidad y tienes este sentido de pertenencia de nuestro estado de Guerrero. Sí, yo nací en el Estado de México y viví en el Estado de México desde que nací hasta los 11 años de manera intermitente, porque también viví en Veracruz y viví en Pachuca. Pero cuando cumplí exactamente los 11 años, mis padres decidieron que nos íbamos a venir a vivir a Guerrero. Entonces viví en Coyuca de Benítez, viví en Petatlán y luego viví en Acapulco. Aquí fue donde yo comencé a estudiar la universidad. Así que luego cuando me preguntan de dónde soy, yo pues no sé realmente qué decir porque mi corazón está dividido en todos estos lugares donde yo he vivido. Mi padre era de Veracruz y mi madre es de Petatlán. Entonces yo siempre he dicho que los dos mares, o sea, los dos océanos están en mí. Y a pesar de que he vivido en otros estados y he estado en otras partes, siempre que me voy, yo digo, es que puede haber grandes construcciones hechas por hombres y mujeres, edificios y una supuesta gran, un gran desarrollo económico, pero nada se compara como saber que tienes la presencia del mar cerca de ti. Yo creo que eso es inigualable. O sea, el hecho de que sepas que está cerca. Y siento que las personas que viven en el estado de Guerrero son personas alegres. A pesar de que hay una crisis de violencia acentuada en el estado, yo he encontrado en Acapulco en especial, he encontrado el amor, he encontrado la amistad, he encontrado no solamente eso, sino también el amor por mi profesión. Encontré una universidad que me cobijó, personas que en ella me enseñaron qué era la disciplina, qué era también el trabajo, el esfuerzo, qué era la familia, porque justo yo no tengo familia aquí, no tengo a nadie que sea hermana de mi mamá, familia de mi papá, mi familia está dividida en otras partes. Y a pesar de que yo estoy sola y me reconozco como una persona que ha sabido estar sola, yo he encontrado en esta universidad y también en los espacios de trabajo personas que me han dicho, no, no lo estás conmigo. Y en lugares muy grandes, eso se pierde porque es muy fácil quedarte mal. Algo que yo reconozco que he tenido aquí es que si tú, por ejemplo, nosotras nos acabamos de conocer, pero no somos una desconocida para la otra porque eventualmente hay alguien de Guerrero que me conoce y que te conoce. En algún lugar hay una línea que nos encuentra. Entonces, incluso en el amor, en las parejas, yo lo veo. Enamorarte de alguien aquí y fallarle puede tener consecuencias porque la gente de tu alrededor también creo que eso también es parte del sentido de comunidad, pero en los lugares grandes eso se pierde porque es muy fácil fallarte porque no significas, puedes no significar nada y te vas y hacen otra historia en otro lado, en la amistad, en el trabajo, en el amor. Y yo he encontrado que en Guerrero, más allá de lo que llega a hablarse sobre el Estado, la gente es cálida como su tierra. Entonces, yo este no es el lugar en el que he vivido toda mi vida, ni en el que nací, pero este es el lugar que yo decidí que era mi hogar. Y a donde sea que yo me vaya, yo me voy a llevar a Guerrero, porque yo amo vivir aquí. Ay, qué bonito. La verdad, los que somos originarios, obviamente, pues de aquí, de Guerrero, en mi caso, de la capital, pues siempre hablamos eso.
pues de la calidez de las personas, de la algarabía, de la comida y demás. Y como tú bien lo dices, yo creo que es una parte de Guerrero que siempre tenemos en el corazón, ¿no? Y bueno, en tu caso, hablando, si nos vamos un poquito a lo profesionista, pues estás representando de una u otra manera a través de tus redacciones, a través de tus ediciones, a través de la información que nos brindas, pues justamente el Estado. Y algo que también me llamó mucho la atención es saber que encontraste pues una universidad y estamos hablando pues de nuestra máxima casa de estudios, de cierta manera este apoyo, esta parte de que te acobijaron de la mejor manera y yo creo que también de eso se trata, porque siempre lo hemos de mencionar que los estudiantes pues son la razón de ser y en tu caso y tal como nos los has descrito, pues yo creo que no han estado fallando, ¿no? Y esto hablamos pues de toda la administración. Ahora, en tantos lugares que estuviste, quiero yo creer que tuviste muchas oportunidades. Mm. De cierta manera te desarrollaste, ¿no? Lo que es educación básica, hablamos de primaria, secundaria, preparatoria, pero si viene la parte en la que pues Vero se tiene que preparar, ahora sí como profesionista, ahora sí entrar y ver la vida de diferente manera, ¿no? Porque uno de por sí ya, pues ahora sí tomas de frente las obligaciones y todo lo que se viene, y hablamos ya que somos mayores de edad y esta toma de decisiones. ¿Por qué Vero elige estudiar esta licenciatura, pero también por qué le eliges estudiar en la Universidad Autónoma de Guerrero? Bueno, yo fui a 3 kinders, fui a 3 primarias, fui a 3 preparatorias y fui a una secundaria nada más. Cuando viví en Coyuca de Benítez, esa fue la primera vez que yo estudié en una escuela de principio a fin. Y cuando se decide que yo voy a ir a la universidad, porque pues eso no siempre está claro. Yo estudié una preparatoria abierta y me puse a trabajar, porque lo que se necesitaba en la casa era dinero. Como no éramos de aquí, pues había varias carencias. Algo que luego la gente que es de aquí y que aquí ha crecido, no siento, no todos, claro, yo no puedo generalizar a nadie, pero se puede hacer una acumulación de riqueza, porque como no tienes que pagar una renta, ni del lugar en el que trabajas, ni del lugar en el que vives, puedes hacer justo esta acumulación de riqueza y mi familia y yo, que éramos mi padre, mi madre y yo, no teníamos esa posibilidad. Siempre había algo que se tenía que pagar y el fin de mes llegaba, entonces yo me puse a trabajar y trabajé desde muy chica con ellos. Mis padres eran comerciantes y vendíamos pizza y si se acababa esa idea vendíamos. Llegamos a vender también platanitos Fritos. fritos. También mis papás luego eran muy listos, ¿no? Como cuando tienes necesidad, eres alguien que en todo encuentra negocio, así que vendimos también aceites, de todo, pastes. Como vivimos en Pachuca, les encantaba hacer la pasta de hojaldre, así que vendimos pastes. Mm. En todas las escuelas donde yo estudié, mis padres iban a vender. Era un mercado, ¿no? Un lugar que estaba propicio. Entonces, pues era como natural que ibas a la escuela, pero para mí mi preocupación principal era el dinero. Entonces no tenía yo yo nunca me visualizaba haciendo otra cosa que no fuera resolver el problema del día. O sea, siento que cuando la gente dice, hay gente que vive al día, no sé si todos entiendan lo que es vivir al día, pero no solo es vivir al día con los 200 pesos que sacaste, es vivir al día con los problemas, es resolver el problema del momento y no pensar en la acumulación de riqueza, como te decía. Entonces, cuando yo acabo la preparatoria, estudié, y eso sí me gustaría mencionarlo, estudié un año en la prepa de Coyuca de Benítez, pero yo me salí porque yo no quería ir a esa preparatoria porque la infraestructura era muy mala y no me sentía cómoda con la preparatoria. Pero fui ahí porque mi mamá me obligó a ir ahí porque había una creencia de que si no estudiabas en una UAGRO no podías entrar a una universidad UAGRO. Pero a mí el hecho de que me hubieran impuesto tener que ir ahí me molestó bastante, así que me salí y me metí a una preparatoria abierta y la acabé en 6 meses. Y entonces todo ese tiempo me puse a trabajar. Y una vez que se llegó, como ya tienes 18 y puedes entrar a la universidad, pues fui con una psicóloga para que me hiciera un test de orientación, a ver qué era lo que
como qué carrera yo podía desempeñar El mejor, enfoque, ¿no? el enfoque. Entonces lo platiqué con mi papá, me senté con él y le dije que había salido derecho. Y como siempre me gustó mucho el cine, había una película que se llamaba Cuestión de Honor, donde sale Tom Cruise, y me parecía que era una carrera prodigiosa porque yo veía que se trataba de defender a los demás y me sentía muy, que yo tenía una actitud Identifica. férrea para poder defender a otros. Y entonces él me dijo que me pedía que buscara otras opciones porque yo no, porque le daba mucho miedo la licenciatura en este contexto. Así que buscando en internet encontré que había una escuela que se llamaba el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados, Ignacio Manuel Altamirano, y fuimos mi papá y yo de la mano a la universidad y la vimos y es una universidad chiquita, pero que como son pocas personas, justo siempre se trata de que esté lo más limpia y más bonita posible. Entonces, de primera mano es algo que veíamos o yo vi y dije, ah, este lugar se ve muy bonito. Y bajamos al área de dirección, de administración, y estaba en ese momento como subdirectora la doctora Cristina Abril Moreno Hernández. Ella fue mi primer acercamiento a la universidad, nos habló del plan de estudios y yo pensé, pues esto a mí Llama la me atención. llama la atención, así que me puse a buscar quiénes eran politólogas y leía varias de ellas, entre ellas a Denise Dresser, y pensé que no estaba tan alejado de justo de la carrera de derecho, que en realidad sí son distintas, pero todas las ciencias sociales tienen algo en común y ahí decidí que iba a estudiar la universidad. Sé que me extendí quizás en la forma en la que platiqué esto, No, 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 pero adelante. creo que es importante en mi historia porque es hasta que llego a la universidad que me di cuenta de lo que significaba poder tener el derecho de estudiar y poder tener el derecho de que la calidad de vida cambie, no pensar en el resolver los problemas del día a día, sino que la escuela te abre un panorama de que hay más que lo que conoces. Y estudié aquí también por decisión de mis padres, porque me decían que muchos jóvenes se tenían que ir a otro lado, lejos de su familia, y eso yo entiendo que es un desafío que muchos pasan como jóvenes que vienen de otros municipios a estudiar aquí, que eso te hace crecer como persona y te hace madurar y te hace encontrar otros desafíos que son importantes para que crezca tanto tu carácter como tu manera de ver el mundo. Pero ellos trataban de tenerme lo más cerca posible porque éramos solo los tres. Y me quedé aquí y no me arrepiento en ningún sentido porque yo encontré un lugar maravilloso, ¿no? El instituto es una universidad, es una facultad extraordinaria. Es un lugar desde que llegué que me sorprendió. Yo nunca había estado en una escuela como esa, ni había visto a maestros que tuvieran la calidad y la ética de hacer de esa forma las clases, en especial el instituto. Y cuando, por ejemplo, mencionabas hace un momento que son resultado los estudiantes, son la universidad. En mi universidad hay dos profesores que son el doctor Marco Antonio Adame y la doctora Cristina Abril Moreno, que fueron los profesores con los que más conviví yo en mi etapa de la licenciatura, pero ellos eran estudiantes. O sea, ellos fueron estudiantes de la licenciatura, hicieron en la UAGRO su maestría, hicieron en la UAGRO su doctorado, y yo pensaba cuando estaba en la licenciatura, si ellos, que son así como son, de inteligentes, de responsables, de todas las virtudes que yo encontraba, son lo que son y estudiaron aquí, esta es una buena oportunidad. Esos fueron dos de mis grandes referencias. Y lo importante de conocer también tu historia, como tú decías, que piensas o piensas que a lo mejor te explayaste mucho, pero yo creo que es importante conocer esto. Tu historia de vida, saber que de una u otra manera al vivir en diferentes lugares también tu educación iba cambiando. Esto te permitió también conocer la calidad de la educación, ¿no? Desde muy pequeña. Entonces también decir la parte ahora que enfrentaste y decir, quizás por la infraestructura, quizás por el lugar, no sé, en aquel momento no te sentías segura. Y eso también es importante siempre decirlo. ¿En qué sentido? En que debemos de buscar un lugar donde nos sintamos a gustos, cómodos en nuestro ambiente, porque al final del día se convierte en nuestro segundo hogar y lo debemos de mencionar. Y entonces en esta parte, tu misma situación te llevó a no alejarte de tu familia, pero también entrar a un lugar donde te ibas a preparar
justamente para ser la profesionista que ahora eres y entonces llegar a este instituto y decir, me gusta, porque por ahí dicen, ¿no? Que pues de la vista nace el amor, entonces decir, es una escuela pequeña, y entonces decir, es una escuela limpia, entonces las atenciones que también se reciben de los catedráticos, y ojo, porque siempre yo agradezco y aplaudo el esfuerzo que hacen nuestros profesores, porque al final del día también se convierten en unos integrantes más de nuestra familia, y más cuando reciben estudiantes foráneos, porque como tú bien lo sabes, de repente llegan solos y al final necesitamos el abrazo, el consejo y demás de mamá, de papá. Entonces ellos de cierta manera pues se convierten en esa parte fundamental de tu vida. Yo veo en ti y te acuerdas perfectamente de los nombres y los identificas y resaltas esta parte y yo creo que porque al final también han dejado una parte de ellos en ti, sea a través de consejos, sea a través de motivarte, qué sé yo. Pero entonces se viene esta parte donde Vero inicia sus estudios, dices, ok, me voy a quedar aquí, me gusta la universidad. Cuéntanos de tu paso ahora ya como estudiante universitaria. Eh, no sé si yo te preguntaba también detrás de cámaras, ¿tuviste alguna oportunidad? ¿Cuáles fueron tus experiencias, tus estudios, los logros que tuviste durante estos años? Bueno, yo tuve una muy bonita experiencia en la licenciatura porque en ese momento que yo entré, el doctor Marco Antonio Adame Mesa se vuelve director del instituto. Estaba el doctor Raúl Fernández Gómez y lo sucede el director Marco Antonio y entonces el doctor hizo pues muchas cosas por mi generación, pero también bueno, por Escuela. toda la institución. Entre esas, siempre impulsó los concursos de ensayo. Entonces yo, cuando entré, recuerdo que yo siempre le digo y espero que no se vaya a molestar, pero nos obligó a hacer un ensayo, a todo el grupo y pues yo también lo hice muy a fuerzas, ¿no? Como de, bueno, pues ya lo está pidiendo el maestro y no me Tenías puedo que, negar. sí, Y lo escribí y recuerdo que era sobre Ignacio Manuel Altamirano y yo lo que pensé fue, bueno, ¿qué puedo decir de él que no haya dicho nadie? Porque la verdad es que todo el tiempo estamos hablando de lo que significa Ignacio Manuel Altamirano para nosotros y entonces yo lo que hice fue la reflexión de por qué en una persona en esas condiciones tenía tantos logros y estaba tan segura de sí misma y qué nos faltaba a nosotros como jóvenes para tener eso. ¿Por qué sí lo había tenido él y nosotros que en realidad vivimos en un contexto mucho diferente. mejor, no tenemos ese ímpetu, ¿no? Como por salir adelante. Y gané. Y eso fue muy bonito para mí porque pues cuando gané, le gané, nunca lo he dicho, ¿no? Pero le gané a estudiantes de maestría, le gané a otros estudiantes de licenciatura y entonces yo pensé, quizás soy buena en esto. Entonces me sentí reconocida en la facultad a partir de que pues un profesor nos obliga, pero en realidad parte de eso es impulsarte a que entiendas que las oportunidades son una vez y se van. Entonces, luego en la universidad había una revista que dirigía una compañera mía llamada Patricia Raya Luján y hubo una ocasión en la que yo encontré un tema que me pareció súper interesante en Twitter, que era sobre la prostitución, el abolicionismo a la prostitución. Y lo leí y leí a una feminista llamada Rosa Cobo Bedia y cuando la leí para mí fue como, wow, yo quiero que todo el mundo sepa que esto que acabo de aprender. Así que le pedí si me dejaba hacer ese número y lo que hice fue contactar a mujeres de España, a otros. En esa edición escribieron nombres también de América Latina, un boliviano, un argentino, un chileno, escribieron acerca de la política de su país, pero el tema central de la revista era la abolición a la prostitución y la trata de mujeres. Y cuando se lo presenté al doctor Marco, me dijo, ¿por qué no publican esto, pero como un proyecto de ustedes? Más que como, sí, un proyecto que nace en el instituto, pero Un algo proyecto que, personal. un proyecto personal. Y como no estábamos pensando que fuera algo que durara mucho tiempo, buscamos en internet, Patti y yo, cómo se decía política en otros idiomas y encontramos que en francés se decía politique y nos pareció que se escuchaba bonito y entonces le pusimos revista Politique y sacamos nuestra edición sobre abolición a la prostitución y eso se volvió un proyecto que estuvo durante nueve números, o sea, sacamos 9 ediciones, eh,
y se volvió una revista internacional porque escribían mujeres de Europa, llegaron a escribir mujeres también de América Latina, de Estados Unidos. Hicimos varias publicaciones, hicimos varias colaboraciones. Entonces, pues ese proyecto estaba en la universidad conmigo durante toda mi licenciatura y eso guió mucho de las cosas que yo hice. Y pues obviamente que también moldeó bastante de mi forma de pensar porque yo fui una estudiante muy, pues no considero que haya sido rebelde en ninguna de mis etapas, pero el feminismo en ese contexto y en esa edad me permitió también vivir otras experiencias y buscar otras oportunidades. Entonces, el doctor cuando nos impulsó a hacer esto, además nos ayudó a imprimirla y nos prestó un salón para, pues para hablar de ella, o sea, todas las facilidades para que cumplas también tus sueños, ¿no? Y eso me hizo a mí sentir que era importante y pues creo que nunca hablamos, bueno, yo nunca hablo luego de todo esto, ¿no? Pero venía yo de una situación y en un contexto en el que sí me había esforzado mucho siempre en la escuela o había intentado esforzarme lo mayor posible, pero sobreentiendo que cuando hay dificultades, eso a veces no te permite pensar en lo que significa ser autodidacta, en lo que significa estudiar, porque tienes algo a resolver. Y ese tipo de experiencias me permitieron pensarme a mí como que leer que era la directora yo de esa revista, pues era valioso. Y que la leyeran tantas mujeres, porque la revista llegó a muchos lados y a muchos lugares y a muchas chicas. Recuerdo cuando la cerré, los mensajes que me dejaron me hicieron llorar porque me decían, Vero, por favor no vayas a borrar la página, porque cuando estoy sola me gusta escuchar lo que tenías que decir en algunos videos. Se crea una comunidad en internet, además de que el apogeo también de la revista luego se dio con el tema del COVID y la pandemia. Todos estábamos encerrados y ese era nuestro medio de contacto y sobre todo nosotras. Y en la universidad fue que con esta ola feminista, que es la cuarta ola, de acuerdo con Nuria Varela, pues conocí a otras mujeres egresadas que fundamos juntas junto a Candela, a Gabriela Candela y a Violeta Hernández. Candela ahora está en el doctorado de violencias de la Facultad de Derecho y fundamos la Red Feminista Revolución Violeta de Acapulco. Hicimos muchas cosas y yo me siento muy contenta de haber pertenecido a esta red donde hay mujeres extraordinarias, donde está, por ejemplo, la maestra Irma Carreón, que es una persona a la que yo valoro y quiero muchísimo y también es parte de la universidad. Hicimos muchas cosas y aprendimos. Luego yo ya no fui parte de la red feminista, también porque con el tema del COVID hice otras cosas, pero nada de eso hubiera sido posible sin el impulso, sinceramente para mí, del director, porque él siempre que me veía el ímpetu de hacer las cosas, trataba de guiarme, de dirigirme. Y la verdad que esas fueron experiencias que hice de manera autodidacta. También hubo otras cosas muy valiosas que me dio la universidad. Me pude ir de verano de investigación y me fui a la UNAM y la UNAM a mí me gusta muchísimo. Claro que CU es un lugar enorme y la Ciudad de México es un lugar que pues no me parece desconocido. Yo no iba a un lugar que no supiera moverme o que me fascinara, porque lo conocí de niña y lo conocí bastante bien y me sentía como en mi casa, pero sí pude hacer una comparación porque yo quería volver. Y eso era porque a veces puede parecer, hay algunas personas que he escuchado que comentan que en la universidad no tenemos un sentido de competencia porque todo parece más fácil, pero la verdad es que en ningún lugar las cosas son fáciles y si todo fuera fácil cualquiera las podría hacer. Y no, no es así, la universidad sí tiene un sentido de competencia, los profesores son ambiciosos porque siempre están pensando en un proyecto más, en crecer, en tener más programas educativos y los mismos estudiantes quieren ser reconocidos por sus iguales, pero también tener aliados en los profesores que los reconozcan. Yo he encontrado mucha competencia en la universidad, buena y mala, porque hay de todo, pero esa es una de las cosas que me dio y cuando fui a la UNAM, yo quería volver y eso me gustaría retomarlo, porque no es, no es lo mismo, se supone que tú vas a una escuela a aprender y a que los profesores sean
pues sí, tus aliados en ese trayecto, pero justo lo que te decía que hay un sentido muy de individualismo, ¿no? Y esto tiene que ver con el capitalismo. Y ese sentido de individualismo yo creo que no funciona para crear comunidad y para que otros también reconozcan que no llegamos solos a ningún lado, sino que somos el producto de todas las manos que estuvieron empujándonos a que hiciéramos las cosas. Y esa es una de las cosas que también me dio la Universidad de Guerrero, poder reconocer el valor no solamente de que eso hicieron por mí, sino que lo puedes hacer por otros. Y eso fue algo que yo aprendí en el verano de investigación. Vi bastante individualismo y yo tenía la capacidad de escribir, pero no me parecía que eso fuera nada comparado con lo que también significaba la comunidad. Y la Guagro me dio eso, me dio también otros concursos, otros proyectos, me dio las facilidades porque cuando se vino el tema de la pandemia y estuvimos en línea, la verdad que abrir lo de Meet para que me parece que en ese momento la universidad hizo este convenio. Todas las facilidades también porque además mi facultad nunca tenías que ir a hacer ciertos trámites ahí, siempre te apoyaban. Elena Martínez y Marachino, que en ese momento apoyaban al director junto con Oliver Dircio, siempre estaban al pendiente, un equipo que todo el tiempo, Berito, ¿qué vas a necesitar sobre tu título, sobre tus prácticas profesionales, tu servicio social, Sí. todas las facilidades que en otra universidad hubiera sido Más muy complicado. complicado y otros podrían decir que es así como se tienen que hacer las cosas, pero en realidad en la burocracia, o sea, porque al final ese es un tema administrativo, sí existe la posibilidad de que tú le facilites al usuario la actividad. Y eso sí lo hacen, por lo menos en mi facultad, no solo te lo facilitan, sino que tratan de estar totalmente acompañándote hasta el final de tu trámite para que tú salgas. Sí, eso es cierto. Fíjate que me llama mucho la atención y es algo también, pues, de reconocer y aplaudir cómo se han ido entrelazando los caminos y todo esto que has tenido que recorrer y que has tenido que vivir. Lo digo porque un proyecto trascendió a pasos agigantados y que a lo mejor tú no te imaginabas, ¿no? A lo mejor, como tú decías, todo empezó quizás por una parte de cumplir. Dejémonos que tenías que cumplir con ciertas cosas que te dejaban en aquel entonces los catedráticos y decir, este proyecto, ¿cómo trascendió? Que por cuestiones de la vida, pues a veces así se va dando. Las mismas circunstancias, si regresamos más bien a aquellos años de la pandemia, pues era algo que nadie veía venir, ¿no? Cómo esta revista te entrelazó efectivamente y cómo también hay que decirlo, siempre la importancia del internet, de la web, de las redes sociales, pero en ese momento nos dimos cuenta que de ahí para adelante, como hacemos hasta la actualidad, nos teníamos que actualizar, teníamos que trascender, teníamos que seguir adelante y entonces qué bueno que muchas mujeres, digo, lamentable porque se tuvo que cerrar, pero siento yo que quizás la parte de satisfacción, de alegría, de ver que tu resultado estaba siendo pues valorado y apreciado por más personas, pero sobre todo también encontrarte un poco más a ti misma, olvidarte de algunas situaciones que tenías o que venías viviendo también. Tu perspectiva cambió completamente, decir que te sentiste respaldada por los catedráticos, por compañeros, por amigos, supongo también. Y eso, ojo, siempre decimos nosotros, pues a veces en una mención, en un reconocimiento viene nuestro nombre, ¿no? Pero detrás de nosotros, o más bien al lado de nosotros, siempre hay más personas que se convierten en un equipo de trabajo y que al final el reconocimiento es para todos. Y es algo que tú también has mencionado y qué bueno que nos los estés compartiendo y qué bueno también que hayas tenido esta oportunidad y sin duda alguna que la aprovechaste al máximo como fue el verano de investigación. ¿Cómo nos representaste como águila? Porque siempre lo digo, ¿no? Al final del día nos ponemos la camiseta por la Guagro y entonces el hecho de decir, estás preparada, estás lista para competir y ver que al final del día no es fácil. Y tú lo acabas de decir, o sea, ver que también son otros niveles de competencia, pero decir que tú estás al tú por tú y que entonces, como por ahí decimos, ya todo depende de uno, ¿no? Cada quien aprende como quiere y como debe y mediante todo lo que nos está pues generando. Pero hablando de esto también sé que fuiste consejera, sé que continúas tus estudios, sé que estás también yo, porque estoy segura que lo vas a lograr a punto de recibirte y hablamos que regresas a la UAGRO, pero ahora para seguirte preparando en este tema de la maestría. Es decir, cursaste la licenciatura, se logró el objetivo.
continúas en este campo laboral, continúas en este campo dedicándote a lo que te gusta, pero decir, es momento también de regresar y seguirte preparando. ¿Cómo es esta parte? Bueno, yo ya me había mudado otra vez y ya no estaba aquí cuando terminé la licenciatura y hubo una parte en la que decidí que iba a volver a Guerrero y para eso yo le había solicitado al director. Un día tuve una reunión con él y hubo una oportunidad en la que pudiera regresar porque justo la facultad ha hecho muchos proyectos de evaluación, como somos una universidad de ciencia política y administración, una facultad y la licenciatura es de ciencia política y administración pública. Uno de los proyectos que se estaba haciendo era el análisis de una política pública y me invitó porque yo le había pedido tener esa oportunidad, entonces pude regresar a Guerrero y mi plan era estar solo 3 meses, pero yo quería volver. Entonces estuve los 3 meses que se llevó a cabo esta evaluación y un profesor me invitó a colaborar con él, que es el doctor Secundino González Marrero, y él es decano de la facultad, fundador también del instituto. Me invitó a poder dar clases junto con él y él me estaba dando pues un apoyo para poder permanecer y se abrió la convocatoria de la maestría. Entonces yo dije, bueno, está esa oportunidad, por qué no tomarla? Porque al final, si me voy a equivocar, pues creo que, creo que hubiera habido errores más difíciles que decidir estudiar. O sea, porque creo que muchas veces algo que pasó con las compañeras que yo vi que se fueron de la licenciatura, me decían, es que yo ya no quiero estudiar. Y yo pensaba, mira, hay muchos errores que podemos tener, pero una licenciatura nunca va a ser un error. Así que aunque la acabes y después digas, ya no me gusta, en realidad sí hay un antes y un después de quién Sí. eres cuando acabas. Entonces yo dije, si yo me quiero quedar aquí, yo también tengo que buscar una oportunidad para quedarme. Y en ese momento estaba abierta esta convocatoria y yo entré. Y entré y la verdad es que entré con mucha, pues yo entré con mucho ímpetu, me sentía muy contenta y también estaba muy feliz. Mi mamá estaba muy orgullosa de que hubiera tomado la decisión de la maestría porque pues para ella la educación siempre era lo más importante y entonces entré con muchas ganas y decidí estudiar la maestría en ciencia política y no otras ofertas educativas porque la verdad es que la ciencia política fue lo que me terminó gustando más. Y a pesar de que en la licenciatura yo había estudiado el tema de feminismo, yo decidí que iba a estudiar el tema sobre la democracia en la maestría, porque ese era otro desafío, ¿no? Como salir de la zona de confort y estar un poco más, ahondar un poco más en la profesión que yo había elegido, ¿no? Yo quería especializarme realmente en lo que yo había decidido estudiar y entonces creo que uno de los pilares fundamentales es estudiar la democracia y los procesos de cambio en nuestra disciplina. Y una vez que entré a la maestría, pues también estaba a la par trabajando porque uno de los egresados de nuestra facultad es el maestro José Juan Ayala Villaseñor, quien logró ser secretario general en el ayuntamiento en el periodo pasado de la presidenta municipal Avelina López Rodríguez y tuve la oportunidad de entrar con él en una de las subsecretarías y la verdad es que fue pues yo era secretaria, o sea, era asistente y era muy complicado para mí ir a la maestría y bajar al ayuntamiento. Pero cuando hablé con él le platiqué que estaba esa oportunidad para mí y si me permitía estar en ambas y él me dijo que sí. Y entonces yo pues lo quiero mencionar porque se lo agradezco, le agradezco que él me haya apoyado de esas dos formas, o sea, que me haya permitido estar en los dos lugares y que aún así él me hubiera dado la oportunidad. Y después estuve trabajando en la Capama como secretaria del entonces director de finanzas y durante toda mi maestría, igual que durante toda mi licenciatura, yo tuve que trabajar. Y hubo muchos momentos en los que yo pues deseaba no tener que trabajar, deseaba solamente dedicarme a estudiar, porque en realidad pues ser estudiante es lo más bonito, es muchísimo más enriquecedor. De hecho, creo que, por el contrario de lo que van a decir otras personas, pero yo creo que estudiar es más difícil que trabajar, porque trabajar implica que resuelvas el problema del día y ir avanzando en los proyectos pendientes.
pero se van resolviendo no solamente contigo, sino con las personas que colaboras. Y se acaba el día y al otro día a darle. Pero en el estudio y sobre todo en la investigación es diferente porque el problema no se acabó ahí, sino que al otro día tienes que continuar con lo que estabas haciendo el día anterior y como todos los profesores, todos los catedráticos tienen una manera distinta de ver el mismo problema, pues la investigación requiere que hagas un esfuerzo crítico y tener una capacidad de análisis más fuerte. Y a pesar de lo que pueda decir quien sea en la universidad y en la facultad, sí se exige que haya, pues, que tengas la capacidad de escribir y eso se aprende no solamente por los profesores que te enseñan a escribir, sino también por ti, o sea, por lo que te empeñas en aprenderlo. Entonces, para mí fue muy complicado estar en ambas y fui consejera universitaria justo porque siempre había querido ser consejera. En la licenciatura hubo muchos momentos muy diferentes y difíciles, sobre todo porque pues a mi generación le toca el COVID y eso fue, el embate del COVID fue pues avasallador para mi vida y para la vida de todos, de los que estamos aquí también, ¿no? Y entonces cuando logré estar como consejera, pues fue muy bonito. Fue un proyecto muy especial y yo lo valoro muchísimo porque también eso sí me permitió ver otras cosas de la universidad, de la política también, de la política universitaria, pero todo eso te ayuda a crecer y te ayuda a forjarte de una manera que fue un punto de inflexión. Y a partir de que fui consejera, se me permitió poder ser parte de un proyecto académico que es muy valioso, que es la revista Politeya del Sur, en donde está como directora general la doctora Rosa Isela Ojeda Rivera, el director ejecutivo es el doctor David Cienfuegos Salgado, la directora editorial es la doctora Cristina Abril Moreno Hernández y quien idea este proyecto, quien tiene la idea de hacerlo y me invita al director, el doctor Marco Antonio Adame, y entonces poder estar trabajando con ellos y que me han dado toda pues la confianza, pero también escucharlos, no estar en la mesa, aprender. La doctora Rosa Isela es fundadora de la facultad, junto con el doctor Rogelio Ortega y el doctor Secundino, y poder escucharlos y ver cómo es que se trabaja también con personas pues de esa calidad también para mí, ¿no? Trabajar con la doctora Cristina Abril es muy importante, es muy especial porque ella es una persona muy cálida y que me ha brindado muchas facilidades como directora editorial. Yo estoy en la parte de la mesa de redacción y algo que me pasó cuando me permiten estar aquí es que me doy cuenta de que yo más joven no tuve la visión de lo que hubiera podido ser la revista. Eso quizás es una de las cosas que también hay dos vertientes, ¿no? Para mí es como, mira, lo dejé ir porque era honesto lo que estaba haciendo y dije, ya no lo quiero hacer y se acabó, ¿no? Pero el estar de este lado me permite ver lo que significa tratar de indexar un proyecto académico como este y pues no es fácil, o sea, se tienen que hacer viajes a México, se tienen que tener las cosas en orden, tienes que tener las dictaminaciones, la gente que escriba, no todo el mundo quiere escribir, no todo el mundo se da el tiempo, entonces es un trabajo que ha significado mucha dedicación y yo me siento contenta porque, bueno, algo que te comenté, ¿no? Que para mí fue importante ver a los profesores de mi universidad que estudiaron donde yo estudié y que tenían esa calidad de ser profesores. Entonces yo decía, yo también lo puedo hacer. Pero también yo veía a los profesores que cuando estuvieron siendo maestrantes como yo, ellos publicaron artículos, ellos ya trabajaban también como maestros, ellos ya seguían estudiando y trabajando a la vez como profesores. Y entonces yo dije, si ellos lo hicieron, entonces yo lo puedo hacer. Y por eso fue que también durante la maestría dije, yo voy a escribir. O sea, yo voy a escribir artículos para revistas indexadas o lo voy a intentar. Porque si el doctor Marco, la doctora Cristina Abril, si otros profesores también lo hacen, porque yo no lo voy a hacer. Y entonces a la par que estaba trabajando y a la par que estábamos en este proyecto de la revista y que estaba el consejo, también escribí y logré que me publicaran en 2 revistas. Una de esas es la revista del Instituto Electoral del Estado de Michoacán
hice un artículo sobre el voto electrónico, sobre la urna electrónica, y otro que hice sobre cine, que fue para una revista de la Universidad de Nicaragua. Y gracias a esta revista tuve la oportunidad de estar ahí gracias al doctor Guillermo Fernández Ampié, con quien hice mi estancia de investigación en la Universidad Autónoma de México. Me fui a la UNAM a hacer mi estancia de investigación porque el posgrado te lo permite, y entonces allá estuve con él, y cuando él leyó mi trabajo me dijo que él le parecía que yo escribía muy bien y que iba a mandar ese proyecto, y me aceptaron. Y me dio mucha felicidad porque también la revista, bueno, la universidad me felicitó porque dijo que era el artículo más leído. Eso sí lo quiero compartir porque escribir es algo que me gusta hacer, pero que me ha costado mucho. Y entonces durante mi maestría yo hice todas esas cosas. Intenté, era mucho y no se lo recomiendo a nadie, pero la verdad que 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 yo tuve ese impulso, y eso sí me tiene muy feliz, de que fue muy difícil y que yo lloré mucho y me sentía muy estresada, y hubo muchas veces donde quizás flaqueé porque quien sirve a dos amos con uno queda mal, y yo quedé mal a veces con todos, Pero bueno, es parte de, ¿no? También son parte, yo siempre lo he dicho, son aprendizajes. sí, y además yo creo que una también debe de ser generosa consigo misma porque yo estaba sola. Y sé que muchos estamos solos cuando estamos en la universidad, que todos estamos enfrentando cosas muy difíciles y que hay gente que tiene dificultades más grandes que las mías. Pero yo también creo que soy mi aliada, y yo me decía, pero estás haciendo muchas cosas, entonces tú también tienes derecho pues de fallar, porque uno se vuelve muy exigente y tratas de ser muy perfeccionista. Y creo que pues a pesar de todo también ha significado mucho esfuerzo, ¿no? Sí, claro, y mencionar que también son escenarios totalmente diferentes, es decir, durante la maestría, eh, todo lo que me estás contando que hiciste y de repente estamos hablando que una maestría no es de 4 años, no es de 5 años, es de 2 años y entonces ver todo lo que has venido desarrollando y me encanta escuchar también esta parte de decir que en cada historia que nos estás compartiendo, que en cada vivencia siempre hay un docente, siempre hay una persona que tuviste aliada, que te dio la oportunidad y que al final del día confío en ti, pero sobre todo porque siempre has estado respaldada por el gran trabajo que has venido realizando. Y lo que yo te decía también, es decir, yo puedo hablar de tus publicaciones, yo puedo hablar de tus logros, de tus viajes y demás, y se escucha bonito, es de admirar, es de aplaudir, pero lo acabas de mencionar, es sacrificio, es tiempo, es desveladas, es incluso como tú lo mencionabas, a veces querer tirar la toalla, ¿no? Porque en el llanto las emociones que juegan un papel muy importante, pero tú tener muy claros tus objetivos y decir lo estás logrando, yo creo que habla muchísimo más de ti, de lo que tú te puedas imaginar y que de repente a veces dices, pues no te quieres incluso tú mencionarlo, ¿no? Porque te puedes halagar tú misma y es complicado, pero nosotros que lo vemos desde otra perspectiva, pues sin duda alguna te felicitamos y también te hacemos saber que justamente de esto se trata la Universidad Autónoma de Guerrero, de apoyar a la juventud, de formar a grandes personas y en este caso que estamos hablando pues de nuestros alumnos. Entonces decirte que sin duda alguna yo considero y sé que también las personas que nos están viendo lo has hecho de una manera increíble y yo quisiera más tiempo porque estas historias a mí la verdad sí me motivan y te digo porque en mi caso pues también ya tuve la oportunidad de cursar la maestría y decir caray, o sea, son escenarios diferentes, cada cabeza es un mundo y también cada persona pues conlleva a vivir las situaciones porque así nos orilla la vida, porque no hay más, porque nos toca decir esto nos tocó vivir y esto lo tenemos que desarrollar. Y mi querida Vero, pues ya nos estamos acercando a la recta final y nosotros quisiéramos pues que continuaras con nosotros, seguir escuchando todo esto que nos has venido compartiendo de tu vida, pero ya prácticamente pues nos tenemos que despedir, pero no sin antes, yo te mencionaba, ahorita nuestros estudiantes arrancaron con todo, ¿no? El ciclo escolar. Hay quienes también ya ingresaron y ya tienen su lugar obviamente en las aulas. Y lo hablo en todo el estado de Guerrero, porque como tú bien sabes, tenemos muchas preparatorias, muchísimas licenciaturas. Tú eres un claro ejemplo de decir, trabajas, estudias tus tiempos, has estado en diferentes lugares, has conocido el mundo, por así decirlo. Pero ¿qué consejos? A ver, 3 consejos que le puedas brindar a nuestros estudiantes que en su momento a ti te sirven o te siguen ayudando.
¿Qué consejos les puedes dar? Y eso porque a mí me quedó muy en claro la visión que tuviste al decir, estos docentes se prepararon aquí, continúan con su preparación y ahora están del otro lado, que es compartiendo los conocimientos. ¿Tú te imaginaste algún día lograrlo? Lo estás haciendo. Ahora, ¿en qué consejos te pudiste basar que te ayudaron muchísimo y que nos los puedas compartir? Bueno, yo creo que el primer consejo que le quiero dar a los estudiantes es que no se comparen. O sea, una cosa es encontrar referentes y otra cosa es sentir que lo estás haciendo mal. Yo creo que yo creo que tener 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, yo creo que esas son etapas para equivocarte. Pero siento que las decisiones de equivocarte también son importantes. Hay equivocaciones que tienen consecuencias permanentes. Nosotros debemos de cuidar mucho también tomar decisiones que tengan un desafío de por medio. Creo que debemos de ser personas curiosas, debemos de ser personas que nos pongamos como prioridad. Entonces, yo creo que estamos justo en eso, en la etapa de equivocarnos, en la etapa de fallar, en la etapa también de decirnos, debí de hacerlo de esta manera, debí de hacerlo de esta otra, pero nunca comparándote con alguien. O sea, tú debes siempre de competir y la competencia más importante es contigo mismo, contigo misma. Tú tienes que superar una barrera, o sea, tú tienes que pensar que cada obstáculo es un muro y tú lo que tienes que hacer es saltar ese muro, no decirte es que no puedo. La verdad es que sí se puede porque hay muchos momentos en los que te vas a sentir muy estresado, te vas a sentir que no sé, te sientes solo. Yo creo que sobre todo a las personas que se sienten solas, que se encuentran en una situación en donde dicen, no me siento comprendida ni comprendido y no siento que tenga con quién contar, yo creo que ahí es valioso que sepas que estás solo y que te sepas solo, que te sepas sola, que te sepas en esa situación y que digas, pues lo estoy, pero a pesar de que lo estoy, yo sé que puedo hacer las cosas por mí, por mi sueño. Y el sueño no es necesario que se vea uno en un escritorio grande, donde haya muchas personas que pretenden que nos quieren y de repente resulta que no, o quizás muchos proyectos donde no tienen un sentido, no, se tiene que encontrar un sentido y por eso es importante no compararse, porque el sentido está en la felicidad y lo que sea que nos haga felices, eso es lo más importante. Pero la felicidad siempre tiene que tener una causa, siempre tenemos que encontrar un propósito y yo creo que ese es el segundo consejo, que se busque un propósito desde la disciplina. Yo sé que las personas que tienen pues una familia o que están en una situación económica más favorable, puede que parezca que tienen una mejor circunstancia, pero la disciplina sin importar la clase social y sin importar la condición de las casas o de las cosas materiales, eso es valiosísimo que sepan que la disciplina importa en cualquier clase social. El hecho de que tú te pongas una meta y la cumplas. Y la tercera cosa que me gustaría, porque justo entiendo que se me acaba el tiempo, No, 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 adelante. el tercer consejo que me gustaría es que sepan que el estudio te va a dar una calidad de vida que no te imaginas hasta que cuando terminas, o sea, empiezas a terminar porque ahí es donde realmente empieza el trayecto para que reconozcas lo que te deja la universidad y qué le puedes dejar tú a esa universidad. Porque lo más valioso no solamente es llevarnos el conocimiento, sino también saber qué podemos dejar nosotros a nuestra comunidad para que otros estudiantes también disfruten. Hay que tener mucho sentido de lo que es lo público. No solo nos pertenece a nosotros, sino a los demás. Y creo que en ese sentido debemos de ser generosos y compartidos. Y la verdad es que la educación es la parte más importante, porque la belleza, el dinero, no sé, las relaciones, las amistades, todo eso se va a acabar, pero tu capacidad intelectual va a crecer y eso nadie te lo puede quitar porque todo el tiempo vas a saber más. Entonces, sin importar la situación que estés pasando, la pérdida que hayas tenido, el momento en el que creas que ya no hay marcha atrás, siempre se puede construir otra reputación, siempre se puede construir otro sueño y siempre se puede encontrar otra posibilidad porque la vida se construye todos los días y todos los días puedes encontrar un nuevo motivo, pero el motivo más importante siempre es que tú seas feliz. Eso es lo más importante, siempre.
Pues gracias por compartirnos estos consejos que sin duda alguna nuestros estudiantes les van a servir muchísimo y que obviamente se vean reflejados en ti y decir, claro que sí se puede. Ya nos vamos, mi querida Vero, no sin antes hacerte la pregunta del millón, porque con esta pregunta nos vamos a despedir. Y es, ¿qué se siente ser orgullosamente Huagro? Ay, bueno, yo estoy muy orgullosa de ser de la Universidad Autónoma de Guerrero. Pude haber tenido otras decisiones, pude haber estado en otros lugares, pero no me arrepiento para nada de que esta haya sido la escuela que me formó. Yo soy una hija de la escuela, yo soy una hija de la educación pública, soy una hija de la Universidad Autónoma de Guerrero y soy orgullosamente Yepa Ima Huagro. Pues ahí está. Ya nos vamos con una chica, con una, iba a decir exalumna, pero continúas porque sé que ahora te vamos a decir maestra. Pues agradecerte, mi querida Vero, por el tiempo, por estar aquí, por realizar el viaje. Entonces, por compartirnos también esta historia, por darnos la confianza de transmitirla a nuestra comunidad universitaria. Si alguien se quiere contactar contigo para algún consejo, para alguna opinión, para algún tema que esté interesado, ¿cómo lo pueden hacer? No sé si te puedan encontrar en redes sociales. Sí, bueno, yo estoy en mis redes con mi nombre completo, es Verónica Cervantes Maciel, pero también les puedo compartir mi correo electrónico, Ah, no ok, sé. o nos los puedes dejar Sí, obviamente y te vamos a hacer llegar todos los comentarios que nos están llegando sí, y más información, claro que sí se los podemos ya dar de manera privada, ¿no? Un sí, mensajito y demás y sé que vas a claro, estar en la mejor disposición de atenderlos. claro que sí. Pues ya nos vamos, mi querida Vero, agradecerte de nueva cuenta, sé que vienes acompañada, muy bien acompañada y entonces pues agradecerles a ambas por realizar el viaje, aceptar la invitación y obviamente estamos seguros que se vienen más proyectos, más cosas buenas a tu vida y que estarás de nueva cuenta con nosotros platicándole a toda nuestra comunidad. Muchas gracias, gracias por haberme recibido, me siento muy contenta de estar aquí. Pues ya nos vamos, ya nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de Soy Exahuagro. Recuerden también seguirnos en todas nuestras redes sociales y sin duda alguna vamos a estar en contacto con todos y cada uno de ustedes. Nos vemos el siguiente jueves en punto de las 6:30 de la tarde aquí en Exahuagro. Hasta entonces. Somos Exahuagro, del aguagro a la vida. Historias compartidas, logros cada día. Desde la